Buenas noches a todos. Gracias por su asistencia. Les damos la bienvenida a este espacio académico de la Clínica del Country y Clínica La Colina, a una nueva transmisión de Enfocados. El día de hoy tenemos como tema ECMO, una oportunidad de vida en pacientes críticos. Para dar inicio, le doy la bienvenida al doctor Santiago López, nuestro director médico de la Clínica del Country y La Colina, y la doctora Carolina Guarín, jefe de Medicina Crítica y Trasplante Renal de nuestra institución. Posteriormente, nuestros conferencistas invitados, el doctor Rafael Mesa y el doctor Diego Pardo, especialistas de nuestras clínicas. Doctor López, buenas noches, les cedo la palabra. Gracias, buenas noches a todos. ¿Me oyen bien? Perfecto. Ok, bueno. Nuevamente acompañándolos a ustedes, son muy juiciosos porque se reúnen cada vez más frecuentemente a revisar temas de interés en medicina crítica. Esta vez el tema es nuestra nueva iniciativa y es el manejo de ECMO en paciente crítico. Empezamos a tener esta intervención de alta complejidad en nuestros pacientes. No recuerdo exactamente cuánto hace ahora, Carolina me dirá, pero más o menos hace unos, yo creo que en diciembre o en enero, no me acuerdo exactamente cuándo empezamos. Yo quiero resaltar varias cosas. Eh, Cuando uno trae a la unidad de cuidado intensivo iniciativas nuevas de alta complejidad, siempre será un reto, doctores, y a todo el grupo de medicina crítica, siempre será un reto. Ustedes son personas que han gozado de la disponibilidad de tecnología, de alta complejidad, en otras unidades de cuidado intensivo. Todos ustedes trabajan seguramente o han trabajado en otras unidades de cuidado intensivo. Y yo vuelvo y recurro al histórico de la clínica del country. Cuando yo llegué a la clínica, eran dos camitas de cuidado intensivo en la UMI, en el tercer piso. Y en esas dos camitas uno atendía de todo lo que llegara a la clínica del country. Recibía uno trauma, había con frecuencia paciente crítica materna, posparto, había enfermedad coronaria. Y era una unidad en donde se manejaba una complejidad, digamos, variable. Y en esa época teníamos, desafortunadamente, como siempre hemos tenido en Colombia, trauma, accidentes de tránsito de La Calera, de los famosos rumbeaderos de La Calera, y obviamente, desafortunadamente, la violencia, el atraco, etcétera. Entonces, digamos que siempre en la unidad de cuidado intensivo hay el reto de mejorar la atención, primero de brindar la atención que el paciente requiere y segundo de mejorarla. Recuerdo en esa época que bajaban los pacientes de La Calera, como les digo, accidentados y perfectamente de viernes a sábado a domingo amanecían con una unidad de cuidado intensivo, dos camitas, amanecían 5 o 6 camas ahí en el tercer piso de pacientes ventilados por trauma o por otras condiciones, con, digamos, con intervenciones que inclusive de pronto no eran las más apropiadas, con ventiladores de presión, eh, eh, que era lo que podíamos hacer en ese momento. Nunca ha sido en la unidad de cuidado intensivo ni será un factor que nosotros tengamos la intención de ser irresponsables en traer nueva tecnología. Después de esa unidad de cuidado intensivo, inauguramos una cama de 7 camas, una unidad de 7 camas en el edificio de la carrera 16. Empezamos a operar corazón y sentimos muy probablemente el mismo miedo que a veces uno siente cuando llega la nueva tecnología y dice, vamos a ser capaces de operar corazón en una clínica como la clínica del Country. ¿Qué irresponsabilidad si esta es una clínica materno-infantil? Pues no, existen guías de práctica clínica, existen expertos que vienen y nos asesoran, existen entrenamientos, existen barreras de seguridad. Siempre en medicina existirá un riesgo, pero ese riesgo tiene que ser minimizado con personas como ustedes, doctores profesionales, que son personas absolutamente idóneas y que tienen experiencia y tienen además lo mejor. Por eso están en la clínica del Colina y en la clínica de la Colina. Después entonces,
trajimos el balón de contrapulsación aórtica, empezamos a hacer terapia dialítica en cuidado intensivo. Y ese balón de contrapulsación aórtica, yo me acuerdo y se los he dicho en varios escenarios y se los quiero repetir hoy, y no me importa que estén aburridos de oírme esa misma historia. Y veía uno esa consola y le provocaba a uno como salir corriendo, sentía uno que esa consola lo iba a morder. Entonces llegaba el cardiólogo, nos enseñaba a los intensivistas, nos indicaba cómo era la intervención con balón de contrapulsación y empezamos a usarlo. Y ningún paciente afortunadamente tuvo un evento adverso relacionado con ello. Y tuvimos el acompañamiento y el entrenamiento y al final empezamos a manejar pacientes con choque cardiogénico y con otras indicaciones de balón de contrapulsación. Y como esta experiencia, doctores, varias otras podemos mencionar. Todo esto se los digo por una razón antes que empiecen a hacer toda esta revisión de ECMO. No es la intención de la Clínica del Country ni de la Clínica de la Colina improvisar, ni poner en riesgo ni a los pacientes ni a nuestros colegas. Creo que tenemos un grupo que ha sido entrenado. Ustedes son personas expertas, son personas responsables, han recibido un entrenamiento que seguramente puede mejorar, estoy seguro. Tenemos un grupo que nos viene asesorando y que hizo el montaje inicial, que es Protórax, que tiene una experiencia bastante buena. Pero tenemos además dentro de nuestro grupo de cuidado intensivo personas entrenadas en ECMO. ¿Qué es lo que nos corresponde con la altura, el profesionalismo de la clínica del Country y la clínica de la Colina? Hacer lo que les he dicho en otras experiencias. Y es guías de práctica clínica, organización y entrenamiento, asesoría externa y obviamente revisión de caso a caso, que eso es muy importante. Tuve la oportunidad de participar, convoqué una primera revisión de los 4 casos iniciales que llegaron, porque no nos interesa probar ni que nuestros pacientes sean conejillos de indias. Y eso no va a pasar en la clínica del Country ni en la clínica de la Colina. De manera que yo los convoco en resumen a que experiencias como estas, iniciativas como estas de alta complejidad, que son una definición corporativa, que existan en nuestra institución, con todo el acompañamiento que se requiera, ustedes sean partícipes activos con el mejor nivel profesional. Vamos a trabajar para que ustedes tengan entrenamiento y reentrenamiento. Estamos buscando alternativas adicionales a las que han recibido para que tengan entrenamiento, para que tengan la tranquilidad y el confort, pero además para que uno tenga la tranquilidad de la llamada y decir, estoy aquí medio perdido y de pronto el doctor Mesa y el doctor Pardo o cualquiera de las personas que tienen más experiencia me pueden ayudar. Podemos tener toda la tranquilidad de convocar a la persona presencial o virtual para que nos asesoren el trabajo. Pero quería dejarles muy claro que en la clínica del Country lo que menos queremos y no vamos a permitir son 2 cosas. Primero, improvisar. Segundo, ser irresponsables. O 3. Pero lo tercero es que necesito un grupo maduro. Y ustedes lo han demostrado hasta la saciedad. Enfrentaron una pandemia. De manera que como ellos yo les invito a que participemos activamente de este tipo de complejidad nueva, que nos informemos, que nos capacitemos, que si tenemos inquietudes, desacuerdos, convoquemos juntas de decisiones, revisión de caso clínico, miremos si hay cosas en las cuales estamos en desacuerdo, si hay desenlaces clínicos que no estamos viendo apropiados, si pensamos que podemos mejorar, bienvenidos, si podemos hacer referenciación externa y la vamos a hacer, esta mañana lo estamos revisando, maravilloso. Pero quiero un grupo unido. Yo sí quiero que el que está montado en esta barca esté montado con el compromiso de que vamos a salir adelante. Nadie los va a forzar, insisto, en que uno no haga lo que no sabe hacer. Y vuelvo y les pongo el ejemplo. O sea, uno no se las sabe todas. Y uno empieza a tener curvas de aprendizaje no solamente en medicina crítica, los cirujanos, los anestesiólogos, todos hemos tenido esa curva de aprendizaje. Tenemos que ser un grupo absolutamente unido, profesional, homogéneo, con la mejor comunicación, con un espacio académico para toda la controversia que ustedes quieran, para tomar las mejores decisiones en pro de nuestro paciente. Pero quiero un grupo unido, quiero un grupo que alrededor de esta y las iniciativas que vienen de alta complejidad esté con nosotros,
con todo el confort de la crítica, con todo el confort de la discusión, con toda la altura y el profesionalismo. Ese es el mensaje que les quería dejar el día de hoy, que mucho menos es un mensaje diferente a llamarle la atención. Estamos en una clínica seria, no hay improvisación, son 60 años de historia en donde no vamos a hacer tonterías. Y yo lo que creo y siento es que las cosas las hemos hecho con esa curva que requieren las instituciones. Las personas que nos están asesorando y acompañando, el doctor Darío Andrade, etcétera, son personas que no llegaron a aprender a hacer la primera canulación en la clínica del country. De manera que yo los invito a que con esta iniciativa y con las que vienen sean partícipes activos, profesionales muy críticos en un escenario, primero, de mucho respeto, de mucho profesionalismo y de mucha cordialidad, pero revisemos el caso a caso y miremos qué nos cuadre, qué no nos cuadra. Para eso son estos escenarios académicos. No los quiero cansar más. Por favor, empiecen con su revisión y les agradezco mucho estar con nosotros. Muchas gracias. Doctor López, muchas gracias y de verdad muchas gracias por el apoyo que siempre hemos tenido desde la dirección médica, desde la gerencia, desde todo digamos que el grupo administrativo. Es claro que para la unidad de cuidado intensivo es un reto, pero es un reto que seguimos luchando y que hemos logrado satisfactoriamente. Y hoy, pues la verdad, estoy muy contenta de presentar a ustedes. A nuestro coordinador de ECMO y en él un intensivista muy admirado por todos nosotros, el doctor Rafael Arturo Mesa Matallana, al igual que el doctor Diego Hernando Pardo Pinzón, que es cirujano de tórax y adicionalmente es el presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía de Tórax. Así que para mí es un placer hoy, primero, honrar a mi equipo de la unidad de cuidado intensivo, porque sé que son unas personas completamente entrenadas y dispuestas a hacer lo mejor de sí. Enfermería, terapia y medicina unidos en pro del paciente y apoyar mucho al grupo de la unidad cardiovascular que está fuertemente trabajando para estas nuevas tecnologías a las cuales nos estamos enfrentando nosotros y de los cuales todos estamos entrenados y vamos a continuar entrenándonos como siempre. Nos ha ido muy bien y para mí de verdad es un orgullo y un honor presentarlos. El doctor Diego Pardo y el doctor Rafael Mesa están listos para contarnos qué hemos hecho hasta ahora y qué podemos hacer más y para dónde vamos y seguimos adelante. Así que bienvenidos a todos y espero que la velada académica esté muy buena y nos vemos ahorita en las preguntas. Un abrazo a todos. Buenas noches. Buenas noches, doctor Mesa, ¿le escuchamos? Gracias. Un gusto estar con ustedes en esta noche académica. Gracias por acudir a la convocatoria mes a mes y gracias por vincularse a estos espacios. Hoy por primera vez vamos con el doctor Pardo a hablar de ECMO y quisimos llevar esta charla un poco más allá, no intentar abotagarlos con conceptos fisiológicos del ECMO, pues que no es el momento, sino más bien con mostrar esos escenarios en los cuales el ECMO nos da un apoyo más allá de lo que en los últimos 2 años venimos hablando, que es la pandemia del COVID. El ECMO es un soporte creado a partir o que nació a partir de la circulación extracorpórea y el primer caso de soporte extracorpóreo que se hizo en el mundo hacia los años 50 con el doctor Gibbon y a partir del cual nace la asistencia extracorpórea cardiopulmonar, fue efectivamente un caso de cirugía torácica y posteriormente
se hacen las primeras intervenciones en pacientes en vía aérea con apoyo extracorpóreo. Entonces, pues el ECMO no es nuevo para Colombia, no es nuevo para el mundo, pero sí tal vez desde los años 70 empieza a tomar un poco más de fuerza el soporte extracorpóreo, ya no visto como solo dirigido a la cirugía cardiotorácica, sino para soportar pacientes en otros escenarios. Entonces vamos a empezar a hablar un poco de cómo el ECMO apoya a otras condiciones y vamos a fijarnos en varios escenarios en los cuales el ECMO nos puede ser de utilidad. Y es importante entonces que tengamos en cuenta que el ECMO no funciona como un tratamiento, sino como un soporte. Por lo tanto, su valoración y endilgarle mortalidad incluso a un soporte no necesariamente puede ser fácil de abordar o de ver, y mucho menos de medir. En tanto que los soportes, de pronto me pones la anterior, en tanto que los soportes son eso, son una ayuda para dar manejo al paciente entre tanto su condición de base es tratada o entre tanto la intervención de curación puede dar resultado. Entonces vamos a empezar a hablar del ECMO sobre diferentes escenarios y ya no solo viéndolo como esa terapia que estamos utilizando para soportar a un paciente en choque o para soportar a un paciente en SDRA, sino cómo podemos utilizarlo como un soporte en cualquier escenario en el cual la condición cardiopulmonar del paciente está en riesgo. Vamos a revisar algo de literatura que por supuesto no es fuerte desde el punto de vista epidemiológico, pero sí nos muestra cómo en diferentes escenarios, diferentes grupos de cuidado intensivo y de anestesia y de cirugía han dado uso al ECMO para apoyar a los pacientes. Un primer escenario, tal vez como les decía hace un rato, el más estudiado es el de la cirugía torácica y de predominio el soporte en la cirugía de vía aérea. En esta primera revisión, donde se trata de abarcar el manejo de la vía aérea, en este grupo que publicó en 2017, vemos cómo el manejo del ECMO para condiciones de vía aérea grave, de predominio en cirugía oncológica y en cirugía de alteraciones congénitas, el ECMO fue un apoyo fundamental para evitar el deterioro del paciente y para evitar la pérdida cardiopulmonar y la hipoxemia grave. En esta revisión se vinculan estudios desde el año 95 hasta el año 2015 con poblaciones en las cuales ingresaban estenosis traqueal de origen traumático o no traumático, masas dentro de la vía aérea, lesiones como sarcomas, tumores diferentes y aspiración incluso de cuerpo extraño. En esta revisión vemos cómo el ECMO se utilizó como una terapia previa a la inducción anestésica y aparece un concepto que es el despertar en la inducción ya en ECMO. Entonces son pacientes que antes de ser inducidos en anestesia, con anestesia regional o local, eran colocados en ECMO, son colocados en ECMO, lo cual definitivamente evita las complicaciones de la inducción anestésica, de la pérdida de la vía aérea y de la hipoxemia grave. Encontramos entonces cómo en cirugía oncológica estos pacientes eran programados dentro del plan quirúrgico con la entrada en ECMO, así también para intervenciones endoscópicas, en los cuales pues esto facilita el no tener necesariamente el tubo o que no tengamos que estar oxigenando a través del tubo orotraqueal y el cirujano pueda hacer un procedimiento endoscópico con mucha mayor comodidad al no tener el tubo atravesando o incluso en el momento en que aparecen las complicaciones no tenemos necesariamente la vía aérea ocupada por el tubo endotraqueal o la angustia de la hipoxemia para poder controlar los sangrados y hacer procedimientos con mucha mayor comodidad y con desenlaces mucho mejores. En cirugía pediátrica también es utilizado, es revisado en este estudio para masas endoluminales, estenosis congénita y remoción de cuerpo extraño con tasas de éxito muy importantes. ¿Me regalas la siguiente diapositiva? Entonces vemos cómo
nos brinda una ventaja en la intervención endoscópica, en el manejo de la estenosis congénita, en el manejo y resección de lesiones de vía aérea proximal. Es importante su papel en la reducción del sangrado al poder hacer intervenciones más limpias, más claras y con menos obstrucción en el campo quirúrgico. Permite control rápido de complicaciones, evita la hipoxemia por hemoptisis masiva y reduce el riesgo de parada en la inducción. Siguiente, por favor. En este artículo, publicado en el año 2015, vemos cómo también se utiliza el ECMO en diferentes problemas de la vía aérea y cómo las diferentes configuraciones, tanto venovenoso como venoarterial o venovenoso arterial, son de utilidad para el manejo de estos pacientes. En este grupo se evaluaron pacientes en dos condiciones, tanto para la inducción anestésica como en los pacientes en los cuales era necesaria hacer una inducción en ECMO porque había una condición emergente durante el procedimiento. Estos pacientes en los cuales se utilizó el ECMO de forma electiva, la inducción anestésica, tuvieron una mortalidad prácticamente nula, muy baja, apenas un paciente de todos los que se evaluaron, pero en cambio, en esos pacientes en los cuales el ECMO se utilizaba como una terapia de rescate o una condición emergente, el desenlace fatal sí fue, por supuesto, mucho más importante, con aparición de complicaciones graves por hipoxemia como la muerte cerebral. Entonces, en estos pacientes es importante tener en cuenta que el ECMO debe ser ya parte del plan quirúrgico siguiente y no solo considerarlo como una condición de emergencia para tratar complicaciones del choque. Una de las conclusiones de esta revisión es que el ECMO puede prevenir la muerte en cirugía de vía aérea. Como les decía, debe considerarse como un soporte anticipado a la inducción anestésica y debe ser parte del plan quirúrgico del paciente. Siguiente, por favor. Esta publicación del grupo chino, uno de los grupos chinos que son los que más publican en ECMO, curiosamente, del año pasado, hace una revisión muy completa de cómo, haciendo un análisis retrospectivo, una revisión de la literatura de los pacientes que han sido llevados a cirugía traqueobronquial, tienen desenlaces mucho más favorables al ser llevados a estas cirugías con ECMO venovenoso. El tiempo medio de uso del ECMO venovenoso en estos pacientes fue de más o menos 167 minutos, con una pérdida estimada de sangre de apenas 271 mililitros. Esta es una de las primeras conclusiones de esta revisión retrospectiva y es que el volumen de sangrado se reduce considerablemente al utilizar el ECMO y el uso del ECMO da un tiempo quirúrgico que puede ser incluso menor. El tiempo promedio quirúrgico de estos pacientes fue de 192 minutos. Cuando se hizo la revisión, la estancia media de estos pacientes en el hospital fue de 11 días, con un seguimiento a 30 meses de estos pacientes. Cuando se revisan puntualmente los pacientes, la gran mayoría fue llevados a resecciones carinales, a reconstrucciones carinales, con canulaciones femoroyugulares derechas y con pérdidas que, como les decía, están alrededor de los 270 mililitros. Siguiente. Lesiones como estas son las que pueden ser intervenidas en la cirugía cardiotorácica o en cirugía vía aérea, donde se puede dar abordaje a lesiones bajas en la vía aérea de la carina principalmente, que se asocian con alto sangrado y altas tasas de hipoxemia y con paradas en la inducción anestésica, o a lesiones proximales compresivas, como de pronto recordarán algunos que tuvimos un paciente reciente que se le llevó a una cirugía mediastinal y de vía aérea con reconstrucción por una masa del mediastino alto, en el cual el choque postoperatorio que vivimos y manejamos en la unidad fue muy, muy complejo y en el cual el ECMO puede dar soporte y disminuir estas grados de complicaciones tan graves. Siguiente. Cirugía de la carina y de la tráquea distal. Siguiente. Bueno, en esta publicación también de un grupo chino, encontramos cómo pues se hace una revisión de los pacientes que son llevados a cirugía, en este caso
se hizo una revisión de pacientes durante 4 años que fueron llevados a cirugía y se vio una duración de la circulación extracorpórea de 10 a 31 minutos. Son duraciones muy cortas en las cuales pues vemos que la morbilidad dependiente del ECMO, por supuesto, se reduce mucho en la medida en que el tiempo quirúrgico también se reduce y la mayor parte de estos pacientes fueron retirados del ECMO al terminar el procedimiento quirúrgico. Siguiente. Otro escenario en el cual debemos analizar el ECMO es el ECMO en las pacientes gestantes. La patología gestante en las pacientes gestantes tiene una alta morbilidad, pero además una carga social y económica muy, muy importante. Recordemos que la patología obstétrica se distingue, digamos, en 2 escenarios. Uno es la dificultad con las cardiopatías y las pacientes con hipertensión pulmonar, y está el otro escenario donde está la respuesta inflamatoria, las complicaciones trombóticas y las complicaciones asociadas con la preeclampsia del HEP. En las pacientes que han sido llevadas a ECMO, principalmente se distingue el grupo de las pacientes con falla respiratoria por hipertensión pulmonar y miocardiopatía periparto predominantemente. Pero también está ese escenario grave en el cual la madre fallece y podemos darle soporte extracorpóreo al feto, entre tanto, pues se logra la cesárea o se puede dar tiempo de maduración al feto. Esta es una revisión en la cual se da soporte a gestantes. Fíjense que el grupo evaluado fueron 221 publicaciones en las cuales se incluyeron 358 pacientes y 68 reportes fetales. Y lo que vemos en esta publicación es que las pacientes progresivamente van aumentando su tasa de supervivencia en la medida en que se va logrando experiencia con ECMO, pero además en la medida en que las pacientes son abordadas de forma temprana. Siguiente. Vemos en esta primera tabla las características de los pacientes y es muy importante ver cómo 81 pacientes fueron llevadas de forma anteparto al ECMO, 69 en el posparto inmediato, 126 en el posparto, como tuvimos una paciente de la Colina, y de estas 158 pacientes que fueron llevadas a ECMO estaban post cesárea, por lo cual es importante tener en cuenta que el posparto y la intervención quirúrgica reciente no es una contraindicación para entrar en una terapia que requiere anticoagulación. Curiosamente, en este grupo, cuando uno va a ver las complicaciones, siguiente, las complicaciones por sangrado no son las tasas de pronto tan altas que uno esperaría y las complicaciones severas o graves apenas ocurrieron en el 5.3%, que son las hemorragias intracraneales, y las complicaciones vasculares con isquemia o trombosis venosa apenas en un 3% y un 2%. Entonces, y vemos una supervivencia de los fetos en el 44%, pero muy importante, una supervivencia de las madres del 75%. Siguiente, por favor. Esta es una publicación del año 2015, donde se empieza a hablar con una forma más apropiada del uso y del soporte con ECMO en las pacientes embarazadas. Y en esta publicación se vincularon pacientes que tenían principalmente neumonía y SRA durante la gestación o choque cardiogénico de probable origen viral o miocardiopatía periparto secundaria a infección viral. Se vincularon pacientes con gestación activa o en el posparto inmediato, día 1, día 2, semana 25 y semana 34 de gestación, y con unos desenlaces en estos pacientes de supervivencia para todas las pacientes y solo con un recién nacido fallecido en este grupo de pacientes analizados. Complicaciones no se tuvieron más allá de las usuales para un paciente en ECMO, principalmente las de sangrado, y se hizo monitoría usual con niveles de PTT, con PTT, niveles de anti-ISA, trombolastografía cada 8 y 12 horas, y niveles de antitrombina 3 y recuento plaquetario. Siguiente, por favor.
Entonces, para el grupo de pacientes gestantes, el ECMO puede ser una alternativa segura. Es una herramienta que da soporte a las patologías del embarazo a pesar de las coagulopatías propias de la mortalidad, de la morbilidad gestacional. La supervivencia posegmo del grupo gestante es alta, del 70 al 80%, y permite garantizar la perfusión al feto en caso de muerte materna. Siguiente, por favor. Esta es una publicación de 10 gestantes posparto que fueron llevadas a circulación extracorpórea. En esta publicación encontramos un grupo de gestantes que fueron llevadas más o menos, admitidas, perdón, al hospital más o menos desde la semana 32 a 39. Pero lo más importante, lo más curioso de esta publicación que llama la atención es que todas estas pacientes fueron llevadas a ECMO, a su ingreso a cuidado intensivo, y una de ellas fue puesta en ECMO en la sala de emergencias. Es decir, y además eran llevadas a ECMO en el primer día o en el día cero de intubación orotraqueal o de ventilación mecánica. Lo cual quiere decir que cuando decidimos llevar a un paciente a ECMO debemos hacerlo de la forma más temprana y no esperar entonces las complicaciones propias de la ventilación mecánica. En todo este grupo de pacientes, la paciente que más tarde se llevó a ECMO fue en el día 3 de ventilación mecánica. La supervivencia de estos pacientes fue a la misma, alrededor del 70 al 80%. Y la tasa de sangrado y de complicaciones hemorrágicas está dentro de lo reportado en la literatura, sin una tasa de transfusión más allá también la reportada en la literatura. Siguiente, por favor. Otra revisión del uso de ECMO en falla respiratoria refractaria, también en pacientes gestantes y que estaban posparto. En estas pacientes se intervinieron pacientes en las cuales también se sospechó eh, falla respiratoria de origen viral, ustedes pueden ver tasas de supervivencia similares a las que hemos reportado previamente. Siguiente, por favor. En esta tabla ustedes ven las pacientes que se vincularon al estudio o que se analizaron en la revisión, las enfermedades subyacentes, en algunas, ninguna, otras con asma, pero más importante mirar de pronto hacia el centro la razón por las cuales estaban soportadas en ECMO. La mayoría por miocardiopatía periparto, otras por hemorragia masiva con choque hipovolémico y una de ellas con SRA. La tasa de supervivencia ustedes las ven hacia la derecha. Dos pacientes fallecieron y el resto tenían supervivencia posterior a la terapia de soporte con él. Siguiente. Fíjense ustedes el uso de glóbulos rojos y unidades transfundidas hasta el día 7 medido en cada uno de los pacientes, donde, exceptuando por uno que hubo una politransfusión en el día 0, de resto la tasa de uso de hemoderivados pudiera corresponder al de la población general. Siguiente. En el caso de la hemorragia alveolar, es otro escenario que debemos considerar. Insisto, son muchos los escenarios, pero en el caso de la hemorragia alveolar ha sido otro escenario ampliamente publicado con reportes de caso por el beneficio rápido del soporte extracorpóreo en los pacientes que hacen falla respiratoria por la hemorragia alveolar masiva. Siguiente, por favor. En este reporte de caso, se comenta un paciente con una granulomatosis de Wegener, una colangitis, que presenta una hemorragia masiva y es llevado a soporte extracorpóreo con un desenlace favorable luego del uso del ECMO veno-venoso en este paciente. Siguiente. El uso temprano de ECMO en pacientes en el departamento de urgencias con hemorragia alveolar difusa masiva, que muestra cómo estos pacientes que son llevados a ECMO veno-venoso tienen un comportamiento y un desenlace más favorable respecto a la imposibilidad de poder manejar la vía aérea en estos pacientes
cuando uno simplemente los intuba por la hemorragia abundante masiva y la hipoxemia grave, que normalmente conduce a la muerte. ¿Esto qué nos da? Nos da tiempo para tratar la hemorragia alveolar, utilizar los esteroides, utilizar los soportes renales de ser necesarios o los anticuerpos cuando su caso lo obliga. Entre tanto, podemos oxigenar el paciente y evitar su fallecimiento o el desenlace grave por hipoxemia mientras la hemorragia alveolar cesa. Siguiente, por favor. Esta es una publicación que aún no está impresa, ustedes la pueden revisar con el link que está abajo. Y es el uso del soporte extracorpóreo en el daño alveolar difuso y en la hemorragia alveolar masiva en pacientes en los cuales se consideró la posibilidad de hemorragias de origen autoinmune. Esta revisión utilizó o agrupó pacientes de todas las etiologías, incluía múltiples colagenosis y hemorragias alveolares de origen autoinmune por todas las causas. En todos los pacientes, los desenlaces fueron favorables al utilizar el soporte venovenoso principalmente, también hubo soporte venoarterial y también hubo soporte venoarteriovenoso para estos pacientes con desenlaces aceptables a los 30 días con una mortalidad que fue del 10.5% y para todos los grupos de pacientes. Entonces, fijémonos cómo cuando vamos cambiando el escenario del uso del ECMO y ya viéndolo más como un soporte cardiorrespiratorio, no como una terapia que pretende sacar resultados simplemente de pacientes vivos en el SDRA como lo hemos considerado en los últimos 2 años, sino como un soporte del día a día. Los desenlaces tienden a ser más favorables, sobre todo considerándolo de forma temprana para evitar desenlaces pues, en patologías que normalmente no consideramos que se puedan soportar con terapias extracorpóreas. Siguiente, por favor. En este estudio, como les decía, fíjense, tenemos un tiempo medio total de pacientes con soporte extracorpóreo de 9.5 días, una estancia promedio de 41 días, pero si nos fijamos, la supervivencia a la decanulación fue de 36 de 38 pacientes, el 94% de supervivencia en el momento de la decanulación. No es así, pues por supuesto ya en el seguimiento a los 30 días de los pacientes, donde la mortalidad, pues por supuesto es un poco más alta, pero sin ser severamente elevada, como les decía, apenas del 10.5% para todo el grupo de pacientes. Siguiente. Este también un caso de hemorragia alveolar secundaria a vasculitis por ANCA, con desenlaces favorables, también con canulaciones venoarteriovenosas. Siguiente. Y entramos en otro escenario que de pronto uno tampoco lo considera normalmente en el cuidado intensivo y es el ECMO en los casos de intoxicación. Normalmente estamos acostumbrados a que los casos de intoxicación los soportamos hasta que los medicamentos o los tóxicos son aclarados o podemos tener acceso a alguno de sus antídotos y en el mejor de los casos hacer hemoperfusión o intentar remover por terapias extracorpóreas de hemoperfusión o hemodiálisis algunos de los tóxicos que sean dializables. Sin embargo, es poco considerado el ECMO en los casos de intoxicación y fíjense cómo aparecen estas publicaciones donde los efectos adversos de los tóxicos pueden ser soportados por un ECMO venovenoso o venoarterial, entre tanto podemos remover el tóxico es aclarado del cuerpo. Siguiente. Entonces, hablamos de cómo es el papel del ECMO en esas intoxicaciones que amenazan la vida. Y lo más importante de las revisiones cuando uno empieza a mirar ECMO en casos de intoxicación es que el ECMO, a diferencia de otras condiciones, el ECMO es un puente a recuperación, es un puente a sobrevida. Normalmente hemos considerado que el ECMO puede ser un puente a trasplante o un puente, pero en los casos de la intoxicación sí se utiliza como un puente casi siempre a recuperación. Podemos soportar SDRA inducido por drogas, arritmias graves, el choque cardiogénico en estos pacientes y excepto por los tóxicos
que tienen o que generan coagulopatía, las complicaciones y las tasas de sangrado son similares a los de la población general. Siguiente. Este también, el uso de membrana extracorpórea en pacientes con envenenamiento. En esta publicación es importante ver si se tomaron pacientes con todas las posibles complicaciones, estaban incluidos fármacos, estaban incluidos casi siempre antiarrítmicos, incluso órganos fosforados y herbicidas. Y en estos pacientes, por ejemplo, en el caso de los herbicidas que producen falla respiratoria y neuromuscular, el apoyo con ECMO fue importante para poder soportar los pacientes en la falla respiratoria hipoxémica y en la falla neuromuscular. Entre tanto, se lograba recuperación que son bastante prolongadas. Siguiente. Esta es intoxicación por inhalación, dos casos reportados en la literatura por exposición a ácido nítrico y a bromatos y que indujeron SRA y falla respiratoria grave y que logran resolverse con supervivencia de los dos casos con ECMO venoso. Siguiente. Otro escenario, el ECMO en trauma. En este caso tampoco, digamos, hay publicaciones muy grandes de pacientes. Siguiente. La mayoría de los casos de trauma en los cuales los pacientes eran ingresados en ECMO eran traumas penetrantes. Eh, la mayoría de estos pacientes, pues por supuesto, requerían intervenciones quirúrgicas y pues cuando se hace la revisión de la literatura y de la supervivencia, se suma la morbilidad del ECMO con la necesidad de las intervenciones quirúrgicas estando en ECMO de estos pacientes y ahí las complicaciones, por supuesto, tienden a ser más graves y la mortalidad más alta. En esta revisión se encontró que, por supuesto, los pacientes que tenían trauma craneoencefálico o que tenían trauma abdominal que requerían cirugía tenían una mortalidad más alta que aquellos que tenían apenas cirugía ortopédica. Pero en estos pacientes tal vez lo importante es ver cómo las complicaciones del trauma, el SRA por trauma, las embolías grasas y otras complicaciones que llevan a la falla respiratoria y cardiopulmonar grave, producto del trauma, pueden ser soportadas de forma transitoria con el soporte extracorpóreo. Siguiente. Esta publicación también, más de 800 pacientes, 810 pacientes que fueron llevados a ECMO como soporte producto de trauma, en lesión producto de trauma, con unas tasas de supervivencia, en este caso no tan altas, apenas alrededor del 40%, producto pues de la morbilidad de los pacientes. Siguiente. Para terminar entonces, quisiera dejarles estos mensajes. El ECMO es un soporte cardiopulmonar que puede ser usado en cualquier escenario de falla cardíaca pulmonar o mixta por etiologías diversas. Es un soporte de corta y de larga duración que no se comporta como un tratamiento, apenas es un soporte y como tal debemos interpretarlo y medirlo. La mortalidad atribuible depende de la morbilidad y no del soporte mismo, no del soporte en sí. Está disponible para todas las especialidades, tanto de forma programada o urgente, y puede ser iniciado en cualquier servicio, no necesariamente UCI, en salas de cirugía, en urgencias, y incluso para nuestro caso de forma extrainstitucional porque tenemos ECMO de transporte. Les agradezco mucho por la asistencia. Mil gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Mesa. Doctor Pardo, le voy a compartir permiso para que pueda proyectar. Perfecto, muchísimas gracias. También quiero agradecerles a todos por el espacio de tiempo, por la asistencia, agradecerle al doctor López y a Carolina por la invitación y a Rafa por la introducción que nos hizo desde el punto de vista práctico. Creo que a manera de introducción quisiera decir que, como mencionaron en la conferencia anterior, el ECMO es una herramienta de soporte. Atribuirles mortalidades a los soportes, pues es algo que es muy fácil, pero implica tal vez que debamos analizar mejor
es las patologías de los pacientes, pero saliéndonos un poquito del ECMO exclusivamente como herramienta de soporte, que ya lleva muchos años y muchas décadas funcionando, hay otros escenarios como los que describió Rafa, en los que es muy importante la herramienta, pero también el concurso multidisciplinario y el trabajo en equipo. Y eso es algo que es fundamental para poder manejar programas de ECMO. Cuando uno habla de ECMO, habla de competencias. Algunos procedimientos médicos y procedimientos quirúrgicos en nuestra cabeza están asignados desde el punto de vista formativo a una u otra especialidad. Entonces, las coronarias las opera el cirujano cardíaco o el hemodinamista, los pulmones el cirujano torácico y así. El ECMO tiene la particularidad de que y requiere para tener buenos resultados del concurso de todo el mundo, del que lo pone, del que lo controla, del que lo retira, del personal de enfermería, de terapia. Entonces, es bien importante entender eso cuando se empieza a trabajar en este tipo de terapias. Yo les voy a presentar 3 casos, eh, empezando por uno de nuestros primeros casos. Este fue un paciente que nosotros recibimos en la institución el 6 de julio del 2014. Uno de nuestros primeros pacientes. Este fue un paciente joven de 20 años que llega remitido a otra institución a haber recibido múltiples heridas por arma cortopunzante en abdomen y cuello. El paciente ha sido operado en otra institución. Como hallazgos de esa cirugía el 4 de julio del 2014 han encontrado un hemoperitoneo, unas lesiones en víscera hueca, específicamente en yeyuno, y una herida de la arteria ilíaca común izquierda. Todas esas lesiones fueron sometidas a un reparo primario y el paciente se dejó en la parostomía para una revisión secundaria que en esa institución hacen el siguiente día. El paciente encuentra que no había sangrado, pero ahí mejoró el sonido. Encuentran que hay deterioro de la perfusión del miembro inferior izquierdo, razón por la cual deciden remitir el paciente. Cuando llega a la clínica, el paciente es valorado por el servicio de cirugía general, el servicio de cirugía vascular, y efectivamente encuentran que el Doppler muestra un flujo monofásico en la pierna izquierda, por lo cual deciden reintervenir al paciente. Se hace una reconstrucción completa de la arteria ilíaca izquierda, se reemplaza con un injerto de politetrafluoretileno y se hace una resección intestinal con anastomosis terminal. El paciente se traslada a la unidad de cuidado intensivo para reanimación monitoría y ante el riesgo de un síndrome de reperfusión porque la pierna izquierda tenía francos cambios isquémicos desde la región inguinal. Esta es la radiografía de ingreso del paciente a la unidad de cuidado intensivo. Eh, Al día siguiente el paciente es llevado a un lavado y revisión por parte de cirugía general. No se encuentran fugas anastomóticas ni sangrado, pero en el posoperatorio de esa reintervención el paciente presenta el requerimiento de soportes inotrópicos asociado a oligonuria con elevación de azoados, deterioro de la función renal, hipercalcemia, requiriendo soporte ventilatorio. Rápidamente el paciente empieza a deteriorar y empezamos a ver que hay algo que no está evolucionando bien en el paciente en la UCI, y esto es lo que encontramos en el monitor al día siguiente cuando a nosotros nos llaman para valorar el paciente. Paciente con un shock taquicárdico, hipoxémico, es evaluado por el grupo de ECMO en ese momento. Encontramos un paciente con soporte vasopresor con dosis relativamente altas, con una franca hipoxemia que ustedes, como pueden ustedes ver, los gases arteriales del paciente en ese momento mostraron además una hipoperfusión importante con un lactato de 18, y se tomó la decisión de iniciar ECMO en este paciente. Una cosa importante es el proceso de decisión del ECMO en este paciente se basa en la patología primaria del paciente. En ese momento el paciente tenía claros signos de un SDRA que estaba establecido a pesar de unas estrategias ventilatorias adecuadas, sin una patología cardiovascular de base. Por esa razón, teniendo en cuenta que la patología primaria era respiratoria, se decide entrar inicialmente en ECMO endovenoso para evitar la morbilidad de canular otra arteria de gran calibre en este paciente. Como todos estos procedimientos, son procedimientos que se hacen en la unidad de cuidado intensivo. Este paciente se canuló bajo una inestabilidad importante desde el punto de vista ventilatorio y hemodinámico, entonces no se moviliza de la UCI, se hace la canulación periférica, y esto es la radiografía de ese día previo a la canulación con infiltrados en los 4 cuadrantes, y esto es un control radiológico que hicimos durante el proceso de canulación.
Este paciente queríamos limitar los accesos vasculares, entonces inicialmente lo que se hizo fue un ecocardiograma transesofágico y se intentó hacer la colocación de una cánula bilumen de Avalon. Y estos los parámetros, los parámetros de perfusión del ECMO. En este caso estábamos utilizando equipo de CardioHelp. Ustedes ven que en el momento en que nosotros entramos en ECMO a las 4 de la tarde, el paciente tenía una saturación arterial de 77 y una venosa de 43%. Y en la medida en que se empiezan a incrementar los flujos de 1 litro a 4 litros, pues la saturación arterial empieza a subir a 97% con unas saturaciones venosas del 70%, con lo cual logramos estabilizar el paciente, y a partir de ese momento tiene una evolución relativamente estable. El 11, el paciente queda completamente en falla renal oligoanúrico, no responde a solución polarizante ni a beta-2 que se están dando para el manejo de la hipercalemia. Entonces se tiene que adicionar al soporte de ECMO, hemodiálisis. Esta es una fotografía de los parámetros de perfusión del paciente. Como pueden ver, tiene unos parámetros de perfusión relativamente bajos para lo que puede uno llegar a dar con con este tipo de tecnologías, pero con eso estábamos garantizando una saturación venosa adecuada. Entonces teníamos en ese momento el paciente con soporte ventilatorio protector en hemofiltración venovenosa continua, que no se le hace al paciente sino a la consola directamente, y este es un muy buen ejemplo de cómo manejar ese tipo de consolas, porque evitamos tener más accesos vasculares en un paciente que de por sí llegó por una lesión vascular. Todo esto nos permite empezar a disminuir el soporte vasopresor del paciente y se empieza a estabilizar todos los parámetros de perfusión. Aquí ustedes ven la evolución gasimétrica del paciente con una estabilización del pH, con una depuración del lactato que va mejorando progresivamente, y empiezan a ver como con los mismos parámetros de perfusión. Quisiera llamarle la atención de esa tabla de abajo, el 11 de julio, con los mismos parámetros de perfusión en términos de revoluciones y flujo que tenemos, empezamos a tener unas saturaciones venosas que van incrementando hasta el 14 de julio sin que existan modificaciones grandes de la hemoglobina. Eso lo que nos está diciendo a nosotros es que con el mismo aporte y el mismo transportador estamos teniendo menos consumo, y pues nos está hablando de una resolución de la patología de base del paciente. Lo mismo va ocurriendo desde el punto de vista radiológico. Empezamos a ver cómo disminuyen los infiltrados, empieza a mejorar la mecánica ventilatoria en el paciente, y finalmente el 16 de julio, 6 días después, el paciente se decanula, y al día siguiente, después de suspendida la heparina y retiradas las cánulas, se lleva por parte de cirugía general al lavado de cavidad y a una ventrorrafia. Y ustedes ven ahí ya el paciente extubado y con todas sus heridas reparadas. Esta es la radiografía ya 13 días después, y este es el paciente antes del alta. Algo bien importante en estos pacientes es, este era un paciente que era un paciente joven, sano, con una contextura grande, y fíjense la emaciación y la pérdida osteomuscular que tienen estos pacientes en una terapia muy corta, que es extremadamente catabólica. Entonces, por eso el proceso de rehabilitación y de soporte nutricional es vital en este tipo de soportes. El resumen de tratamiento de este paciente fue inicio de terapia el 10 de julio, una terminación de terapia el 16 de julio, con una duración en ECMO de 141 horas. Y este pues es un ejemplo que quería traerles de cómo el ECMO nos permite soportar a un paciente, comprarle tiempo hasta que se resuelve una complicación derivada de trauma. El siguiente caso lo traje porque quería resaltar un poco la literatura que mencionó Rafa. Este es un caso mucho más reciente. Esta es una mujer de 25 años que 3 horas antes de su ingreso a la clínica recibe múltiples heridas por arma de fuego. 2 de los proyectiles están alojados en el tórax. La paciente ingresa con estridor leve y con enfisema subcutáneo al servicio de urgencias, donde es evaluada. Encontrando una hemodinámicamente estable, se lleva a estudios radiológicos. Aquí ustedes ven la radiografía de la paciente, ven los 2 proyectiles que están ubicados a nivel del mediastino. Y esta es la tomografía de esta paciente. Lo que la tomografía nos mostró, voy a adelantar un poquitín, es enfisema subcutáneo que se extiende desde la base del cráneo, asociado a, obviamente, disección de los espacios vasculares y el espacio visceral del cuello. Y aquí ustedes ven enfisema subcutáneo de neumomediastino, y el medio de contraste ingresando por la arteria subclavia izquierda. Una vez entramos al tórax, lo que vemos es esto que ven en la mitad de la pantalla, que es el proyectil radiopaco ubicado medial al callado aórtico y lateral a la pared
izquierda de la tráquea sin una aparente extravasación del medio de contraste. En los cortes más inferiores de donde se encuentra el proyectil, lo que vemos es aún más neumomediastino, algo de derrame pleural derecho, y el segundo proyectil que veamos en la radiografía está ubicado en la masa común paravertebral derecho. Se complementan estudios en esta paciente por el neumomediastino y la presencia del proyectil con una broncoscopia rígida. Aquí voy a adelantar esta parte. Aquí lo que estamos viendo es la carina, bronquio fuente derecho y bronquio fuente izquierdo. Y al retirar el equipo lo que vemos es una solución de continuidad en la pared lateral izquierda de la tráquea, que si me creen ahí cuando tocamos con la succión palpábamos el proyectil y se alcanzó a insinuar. No quisimos movilizar mucho. Ustedes ven ahí todavía aire y burbujitas que salen del mediastino. En ese momento la paciente todavía no la teníamos definida, no quisimos movilizar más el proyectil, entonces una vez localizada la lesión retiramos el equipo. Como parte de la valoración de la paciente se hace un esofagograma en el que se descarta una perforación de víscera hueca, específicamente el esófago, y con estos estudios entonces se plantea manejo quirúrgico de la paciente para el tratamiento de la vía aérea. Como Rafa explicó ahorita, algo que nos modifica a nosotros mucho las resecciones quirúrgicas, sobre todo el tercio distal y medio de la tráquea, es el abordaje. En general, las lesiones de tráquea media y distal las abordamos por toracotomía derecha, que es el abordaje más expedito para esa parte de la tráquea y que nos permite una mejor movilización y una mejor visualización para la anastomosis. Sin embargo, durante estas cirugías estamos nosotros muchas veces luchando con una intubación a través del campo del bronquio fuente izquierdo para ventilar el paciente mientras hacemos la movilización, sobre todo en las lesiones oncológicas. En el caso particular de esta paciente teníamos una gran preocupación de tener una quemadura o un hematoma contenido de la pared aórtica y evidentemente por una toracotomía derecha no íbamos a lograr tener un control vascular. Se comentó con el equipo de cirugía vascular y por la localización justo en la emergencia del tronco brachiocefálico no es un sitio fácil de poder poner una endoprótesis en caso de que tuviéramos una lesión vascular, entonces teniendo como planteamiento la posibilidad de tener un control vascular proximal y distal de esa zona y además exponer la vía aérea, lo que se decidió fue hacer un abordaje por esternotomía. Ese abordaje por esternotomía tiene un gran defecto y es que para la disección distal de la tráquea es muy difícil porque tenemos que trabajar detrás del callado aórtico y adicionalmente a eso tendríamos que hacer la reconstrucción con un tubo urotraqueal a través del campo, lo que nos convierte la cirugía en algo más complejo. Entonces lo que decidimos fue entrar en ECMO venoso, canulamos la paciente en el quirófano yugular y femoral derechos y lo que viene es ya una esternotomía convencional. Lo primero que se hace obviamente es controlar los vasos. Aquí lo que ustedes están viendo es el callado aórtico, lo disecamos en perdónenme, la aorta ascendente disecada en la raíz aórtica, la tenemos ya reparada, estamos identificando el tronco brachiocefálico y una vez evaluamos y descartamos que haya un hematoma o que haya una lesión contenida, empezamos a localizar el cuerpo extraño, en este caso el proyectil. Ahí ya estamos traccionando con mucho más confianza el tronco brachiocefálico y ahí lo que van a ver es el proyectil que está alojado en la pared lateral izquierda de la tráquea. Afortunadamente para esta paciente no se encontraron lesiones asociadas. Entonces lo que hacemos en este momento es retirar ese cuerpo extraño y evidentemente al retirar el proyectil lo que viene es una fuga masiva de aire porque van a ver el tamaño del proyectil. Entonces, a partir de ese momento lo que hacemos nosotros es pedirle al anestesiólogo que por favor apague el ventilador y entra a dar toda la suplencia respiratoria y de oxigenación el ECMO. En condiciones diferentes y sin esta herramienta, pues tendríamos que estar ocluyendo con una torunda, con el dedo, mientras avanzamos durante la disección. Aquí la ventaja es que a partir de ese momento entramos en apnea y ya esto nos permite a nosotros empezar a continuar con la disección y exponer el resto de la anatomía. Aquí lo que ustedes van a ver es pues que ya tenemos rodeado el tronco brachiocefálico, tenemos rodeada la tráquea y lo que viene pues es una resección y una reconstrucción terminal de tráquea usual.
Ahí ven la vía aérea completamente abierta y no estamos nosotros todo el tiempo sufriendo con la hipoxemia y la hipercapnia del paciente y movilizando un tubo urotraqueal a través del campo. Eso pues obviamente facilita la vida desde el punto de vista técnico para la cirugía y es un factor a favor del paciente en términos de que limitamos la hipoxia y la hipercapnia transoperatoria. Una de las cosas por las que el ECMO es tan atractivo en cirugía es comparativamente con la circulación extracorpórea son los niveles de anticoagulación que se requiere para poder hacer los procedimientos. En general, un ECMO tiene los pacientes con valores de ACT alrededor de 120, 200, 180, 220 segundos, comparándolo con una circulación extracorpórea que tiene ACTs alrededor de 450, 600, dependiendo del tipo de intervención. Entonces, por esa razón, ustedes ven el campo limpio, sin sangrados, a pesar de que la paciente está en este momento con anticoagulación. Vamos a adelantar un poquitín. Aquí lo que hacemos es ya, fíjense que estamos trabajando detrás del callado aórtico y detrás del tronco brachiocefálico innominado, resecando los cartílagos que están necrosados y quemados por el disparo. Y ahí preparamos la boca proximal y ya lo que viene es movilizar la tráquea. Son unas maniobras de movilización que se hacen disecando la fascia pretraqueal. Una vez se ha logrado eso, pues ya lo que empieza es una reconstrucción traqueal con anastomosis terminal convencional. Vuelvo y le resalto todo el tiempo la intervención quirúrgica en apnea. Una vez ya tenemos la vía aérea completamente reconstruida y hermética, se hace una prueba hidroneumática y ya en ese momento el anestesiólogo reinicia nuevamente la ventilación mecánica, con lo que pues ya volvemos a restablecer la ventilación convencional. Y al terminar la cirugía, durante la disección inicial preservamos esto que ven acá, es el timo. Lo que hacemos es llevar el timo detrás de la aorta para separar el tronco brachiocefálico de la línea de sutura de la tráquea, que está directamente en contacto con esta estructura, y de esa manera evitamos una complicación posoperatoria. Entonces, este es un ejemplo en el que se utiliza el ECMO como una herramienta para modificar una conducta quirúrgica que no quiere decir que no se pueda hacer la cirugía, pero la hacemos de una manera mucho más segura y más expedita. Aquí ustedes ven la radiografía posoperatoria de la paciente, aquí ven el drenaje pleural y ven el proyectil que estaba alojado en los tejidos blandos en la región paravertebral. En el caso de esta paciente fue una terapia que se inició el 6 de septiembre del año pasado a las 11 de la mañana y se retiró el 9 de septiembre a las 11 de la mañana. La razón de dejar la paciente en ECMO y retirarlo en la unidad de cuidado intensivo es prevenir que tengamos complicaciones como aspiración, como neumonía o como un edema pulmonar de reexpansión en el posoperatorio. Una vez hemos superado las primeras horas y vemos que la paciente está evolucionando adecuadamente, retiramos el ECMO. Particularmente en esta paciente, la paciente salió extubada, pero con el ECMO, y se decanula en la unidad de cuidado intensivo con anestesia local sin necesidad de volver a intubar la paciente, volver a hacer una inducción anestésica, porque recuerden que tenemos que proteger la reconstrucción traqueal. Finalmente, el último caso que les tengo sí es un caso de COVID, también apegado un poquitico a lo que revisó Rafa de la literatura. Esta es una mujer que recibimos el año pasado, el 13 de agosto del 2021, es una mujer embarazada que se encontraba en otra institución en la ciudad de Barranquilla. La paciente tenía un SDRA severo asociado a una infección por COVID con una sospecha de una coinfección bacteriana, un neumomediastino, y en el momento en que nosotros valoramos la paciente tenía un embarazo de 30 semanas, con un feto único vivo y con evidentemente un alto riesgo obstétrico. Cuando se recibe la valoración, lo que se hace normalmente en este tipo de casos es involucrar al equipo de perinatología desde que hacemos la valoración del caso. Una vez se considera que el caso es apto para soporte en una paciente joven, el perinatólogo está enterado del estado previo de la paciente, de cómo venían sus controles perinatales, y se hace la canulación. La paciente se trasladó a la unidad de cuidado intensivo y se inicia el proceso de manejo del ECMO. Fue un ECMO de rescate terrestre que nos tomó alrededor de unas 4 o 5 horas, y perinatología empieza a hacer toda la monitoría en la unidad de cuidado intensivo. La primera semana de ECMO evolucionó satisfactoriamente. Sin embargo, la paciente durante la segunda semana empieza a desarrollar desaceleraciones y el equipo de perinatología decide llevar a la paciente a cesárea. Que ustedes están viendo estas imágenes son de quirófano. Obviamente son quirófanos que estaban en ese momento llenos de
overoles y todas las protecciones de riesgo biológico por COVID. Entonces aquí están los pediatras, anestesiólogo, el equipo de ECMO y el equipo de perinatología asistiendo a la paciente durante la cesárea. Aquí está el acto quirúrgico de la cesárea. Para particularmente estos casos, normalmente suspendemos heparina 3 horas antes del procedimiento quirúrgico y se reinicia alrededor de 4 horas después de la cirugía. Y aquí ven pues ustedes el producto de la cesárea, una bebita que está saliendo en este momento para la unidad de cuidado intensivo pediátrico a continuar su monitoría y su adaptación. Estas son el seguimiento radiológico de esta paciente. Ustedes pueden ver acá cuando fue la canulación y compromiso de 4 cuadrantes, 4 días después con la evolución radiológica hacia la mejoría y ya desembarazada. Y esto ya es el 9 de septiembre en la unidad de cuidado intensivo, ya de canulada la paciente. Ustedes ven que tiene una traqueostomía ya en posición, ya está ella en ventilación espontánea y esta pues es la paciente en el control ambulatorio ya y en el seguimiento radiológico. El resumen de terapia de esta paciente fue un ECMO que empezó el 13 de agosto, terminó el 23 de agosto con una terapia de 230 horas, con una cesárea en ECMO durante ese periodo posoperatorio. Y a manera de conclusión, tal vez repitiendo un poquitico lo que mostraba Rafa, el ECMO es una herramienta de soporte vital que es muy compleja, que tiene una evidencia significativa de soporte, es decir, ya aquí no estamos hablando de una terapia experimental ni de algo que nos estamos inventando nosotros, existen unas bases de datos inmensas y existen unas poblaciones específicas que son target de este tipo de terapias de soporte que permite, como les mostré a lo largo de estos casos, modificar conductas, que además nos permite rescatar casos de otras instituciones y ofertarles un servicio que de otra manera no tendrían acceso, que permite claramente mejorar la sobrevida en situaciones muy complejas y que claramente requiere el trabajo multidisciplinario. Muchísimas gracias. No sé si haya preguntas en el chat. Mucho gusto. Gracias a ustedes, doctor Rafael Mesa y doctor Pardo. Creo que es para nosotros súper claro que no solamente el COVID nos trae el ECMO, sino que el ECMO lleva muchísimo tiempo y sirve para muchísimas patologías, para muchísimas intervenciones, para salvar la vida de muchas personas. Y yo creo que aquí es donde tenemos que hacer más énfasis en esa importancia de esas nuevas tecnologías y esa alta complejidad que nos permite a nosotros atender de la mejor manera a nuestros pacientes. Eh, no veo ninguna pregunta realmente en el chat. No sé, Caro, si tú recibiste alguna por algún otro medio. Por el momento no tenemos ninguna pregunta. Así que, pues no sé, yo quiero es darles las gracias, me siento súper orgullosa de ustedes, de todo el equipo de la unidad de cuidado intensivo, de todos los retos que vienen y que estamos afrontando actualmente. Yo creo que es un honor para mí, de verdad, poder abanderar estos procesos que llevamos y definitivamente de la mano de todos ustedes, de enfermería, de terapia, de toda medicina y de toda la organización, sacar adelante estos proyectos que hacen grande a la institución y que nos hacen grande a nosotros. Así que pues mil gracias a todos. No sé si el doctor Rafael y el doctor Pardo quisieran intervenir algo más. Yo la verdad me despido muy feliz de todo esto que estamos viendo y con el corazón lleno de alegría para seguir trabajando por pues, todos los pacientes que tenemos en la unidad. Así que mil gracias a todos. Bueno, a ustedes, gracias por el tiempo, por el espacio y realmente, pues, como les dije, esto es un trabajo en equipo. Nada de esto funciona sin una integración multidisciplinaria y pues nosotros abiertos a poder compartir y a ayudar más gente. Mil y mil gracias a todos. La unidad de cuidado intensivo, junto con Protórax y en este grupo de soporte extracorpóreo, hacemos una invitación a todas las especialidades de la clínica a que consideren que los apoyemos siempre que sea necesario. Estamos con las puertas abiertas para lo que necesiten y sobre todo pues para ayudarles a nuestros pacientes y a todo nuestro grupo médico a sacar las cosas lo mejor posible. Mil gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Que estén muy Buenas bien. noches. Nos vemos el próximo mes. Mil gracias. Buenas noches.